Bueno, aquí tenemos lo que son los esfuerzos en tanques a presión, que va a ser el análisis de cilindros y recipientes cilíndricos y esféricos de pared delgada. Listo. ¿Qué son un recipiente de pared delgada? Bueno, primero hay que considerar que es una pared delgada. Una pared delgada es cuando el radio es menos de 10 veces mayor que el espesor, es decir, la distancia que hay desde el centro hacia hasta el material, hacia la pared, va a ser por lo menos 10 veces mayor que el espesor que hay en la pared, para poderlo considerar un recipiente de pared delgada. Listo. Ahora, vamos a ver recipiente de pared delgada, cilíndricos y esféricos. Y los esfuerzos cambian de acuerdo a la geometría del recipiente. Como podemos ver, si tomamos una sección de un recipiente sometido a presión, vamos a tener que la pared va a tratar de expandirse hacia todos los lados, porque la presión interna la va a tratar de expandir. Vamos a tener esfuerzos en todas las direcciones, esfuerzos normales, producto de que de la presión interna. ¿Y cómo vamos a analizar los esfuerzos en estos recipientes cilíndricos? Bueno, primero vamos a analizar lo que son el esfuerzo tangencial o de costilla. ¿Cómo analizamos este esfuerzo? Vamos a analizar primero son las fuerzas que actúan sobre él. Aquí yo estoy representando una fuerza. Esta fuerza depende de ¿qué? De la presión. Que la presión es igual a una fuerza sobre área. Y está acá en el material, vamos a una fuerza de el esfuerzo, que va a depender de ¿qué? Este aquí va a depender de también la fuerza sobre el área. Pero estas áreas van a ser diferentes. Lo que van a ser igual aquí, con sumatoria de fuerzas, estas fuerzas aquí deben ser cero. Entonces, esta fuerza de aquí tiene que ser igual a esta fuerza de acá. Y yo puedo despejarla. Una fuerza me va a dar que es ¿qué? Va a ser la presión por el área. Y la otra fuerza me va a dar que es el esfuerzo por el área. Ahora vamos a ver cómo es esta área. El área de la presión va a ser sencilla. Va a tomar esta área que yo veo aquí, el área interna, donde está, donde cubre toda la parte interna, la área transversal interna del cilindro. En este caso, si yo tengo que aquí hay una distancia delta de x, esta distancia aquí sería el diámetro o 2 veces el radio. Yo tengo que el área va a ser delta de x, ¿por qué? Por 2 veces el radio, que es esa el área que tengo yo aquí, que vean que es P por esta área A. Y la otra área que yo tengo va a ser esta área de sección de pared de aquí. Esta sección de pared de aquí va a tener un espesor T y un delta de X. Listo. Entonces, aquí esta viene dada como yo tengo el espesor de este lado y tengo también el espesor de este otro lado. Voy a tener que ser 2 veces el espesor por delta de X, que es esta que tenemos acá. Y simplemente lo que hacemos es despejar el esfuerzo de ahí. Nos va a quedar P por 2R por delta de X sobre 2T por delta de X. Delta de X se va a cancelar, este 2 se cancela y de ahí que nos viene que el esfuerzo igual a la presión por el radio entre el espesor. Ahora aquí vamos a tener lo que es el esfuerzo longitudinal. El esfuerzo longitudinal va a ser un corte en la dirección longitudinal que me va a cortar el recipiente en dos, y aquí voy a tener exactamente lo mismo. Voy a tener un área interna y voy a tener otra área externa
Igualo las dos fuerzas y me queda que el área interna, este sería pi por el radio al cuadrado, que sería el área de un círculo, y este de aquí que sería ¿qué? Un espesor por el perímetro, que es lo que tenemos aquí. El del esfuerzo del material va a ser el perímetro por el espesor, y en el de la presión va a ser el área de un círculo. Igualmente se despeja, me queda sigma 2, esto va a ser P por pi por R al cuadrado sobre 2pi RT, se cancela este, se cancela uno acá, se cancela el pi, y me va a quedar esto que está aquí, que ese segundo esfuerzo va a ser igual a la presión por el radio entre 2 veces el espesor. Listo, entonces ¿cómo me queda mi estado de esfuerzo? Voy a tener un esfuerzo por el esfuerzo de costilla y otro por el esfuerzo radial. Bueno, pero aquí lo interesante que tenemos es esto, que uno vale que la mitad que el otro. Tengo que sigma 2 es igual a un medio de sigma 1. Entonces yo siempre voy a tener en los recipientes cilíndricos que uno de los dos va a tener un esfuerzo mayor, que otro. Me va a quedar siempre este tipo de diagrama. Ya. Ahora vamos a ver qué pasa con los recipientes esféricos, que es la simetría esférica. En la esfera todos los lados son iguales, todas las direcciones llegan a los mismos puntos, le dan la vuelta a la esfera, se cierran enlaces cerrados sobre ella, y aquí sí vamos a tener que el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 van a ser iguales, y van a ser ¿qué? Igual que cuando hicimos el corte en el cilindro. Ahora hacemos el corte en la esfera y vamos a tener un área interior que va a ser igual a pi por el radio cuadrado, y un área de material donde va a estar el esfuerzo, que va a ser igual a ¿qué? A perímetro por el espesor. El perímetro que es exactamente lo que vemos aquí. Uno que es el perímetro por el espesor y otro que es el área de un círculo por la presión. Dividimos y nos queda que es que PR sobre 2. O sea, nos da como el esfuerzo menor en el cilindro, lo cual tiene sentido porque si en el cilindro de un lado una cara sigue la curva de una esfera y del otro no, porque el otro es recto. ¿Ya? Y esto también nos dice que los esfuerzos en un recipiente esférico van a ser menor que en un recipiente cilíndrico. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo son los esfuerzos en el cilindro. Si vemos, vamos a tener dirección de un esfuerzo mayor que en la esfera. Eso quiere decir que los recipientes esféricos van a resistir más para las mismas presiones, van a tener mayor resistencia. Listo. Ahora falta el cortante. ¿Cuánto es el cortante? Bueno, el cortante lo hallamos por círculo de Moore. Bueno, tenemos primero que cuando tenemos un recipiente a presión, las fuerzas tangenciales, o sea, donde el esfuerzo en esta dirección, que sería el sigma 3, son 0. ¿Ya? Porque generalmente para que llegue esfuerzo en estos sentidos es cuando ya, digamos, el recipiente a presión también está actuando como una columna o como un elemento estructural, pero cuando no es solo un recipiente libre, vamos a tener un sigma 3 0, que hay que tenemos aquí. Luego vamos a tener un sigma 2 y un sigma 1, pero tenemos la curiosidad de que el sigma 2 siempre va a ser el doble del sigma 1. Entonces, cuando hagamos el cortante, vamos a tener que este diámetro va a ser ¿qué? En este caso aquí tenemos que sigma 2. Entonces el radio va a ser ¿qué? Un medio de sigma 2.
un medio de sigma 1, que sigma 1 es el mayor, que eso es lo mismo que sigma 2. Aquí vemos que tenemos sigma 1, aquí tenemos sigma 2 y que sigma 2 es igual a el radio. Listo. Bien, entonces como es igual a sigma 2, vamos a tener que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual a ¿qué? A la presión por el radio sobre 2 por el espesor. Ahora, ¿cómo es en el cilindro? Bueno, en el cilindro, ¿cómo es en la esfera? En la esfera tenemos que sigma 1 y sigma 2 son iguales, por lo tanto yo voy a hacer una esfera sencilla, donde un círculo de Mohr más sencillo, donde el diámetro va a ser sigma 1 o sigma 2 y el radio, que es que me va a dar el esfuerzo cortante, va a ser igual a ¿qué? Un medio de sigma 1. Entonces, como es la mitad y tenemos que sigma P por R sobre 2T, él va a ser igual a P por R sobre ¿qué? 4T. Aquí vamos a tener cortante máximo en la esfera. Listo. Y aquí tenemos lo que hemos dicho, que para tener otro esfuerzo es cuando, digamos, él está sometido a otras cargas. Por ejemplo, aquí en este tanque estaría sometido a un torque, generarían otro esfuerzo cortante que sería producto de el torque en el cual estaría sometido a las paredes. Ya se formaría ¿qué? Una carga combinada. Listo. Y entonces aquí tenemos un resumen de los conceptos clave. Son los esfuerzos de costilla, los esfuerzos longitudinales para el cilindro, para la esfera, que tenemos que los de costilla y longitudinales son el mismo. Tenemos cómo calcular las fuerzas cortantes utilizando el círculo de Mohr y cómo van ubicadas las cargas. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio, un ejemplo. Listo. Entonces me dicen que está un tanque de aire comprimido, está apoyado por dos soportes, como se indica en la figura. Uno de los soportes está diseñado de tal modo que no ejerce ninguna fuerza longitudinal. Eso quiere decir que no van a haber esfuerzos combinados dentro del tanque. El plano cilíndrico del tanque tiene 30 pulgadas de diámetro y está hecho con placas de acero de 3/8 de pulgada con soldadura a tope en hélice que forman 25 grados con el plano transversal. Los extremos son esféricos con un espesor uniforme de 5/16 de pulgada para una presión manométrica interior de 180 psi. Determinen A, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante máximo en los extremos esféricos. Listo. Entonces, la idea es que calculemos los esfuerzos tanto aquí, para ver cómo son los esfuerzos de una esfera, y vamos a hacer también el cálculo aquí, para ver cómo son los esfuerzos del cilindro. Listo. Entonces, venimos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular la parte esférica. En la esfera tenemos que el sigma 1 es igual al sigma 2 y que eso es igual a P por R sobre 2T. Listo. Pero ahora necesitamos sacar este R. Sabemos que el diámetro de esa esfera sería de 30 pulgadas. El radio sería de 15 pulgadas, pero tiene un espesor de pared en la zona esférica de 5/16 de pulgada, por lo que el radio interno sería igual a 15 menos 5/16. Vamos a contar eso, 15 menos 5 sobre 16, eso da 14.688 pulgadas.
Listo. Entonces ya tengo P, que son 180, ya tengo R, que son 14.688, y tengo T, que es 5/16. Entonces vamos a calcular el esfuerzo, que es igual a 180 PSI por el radio, que es 14.688 pulgadas, sobre 2 por el espesor, que es 5/16. ¿Cuánto es 5/16? Es 0,3125 pulgadas, y eso me va a dar 4230 PSI. Listo. Entonces ya tengo el esfuerzo. Ahora, si analizamos el círculo de Moore, para esa zona vamos a tener que ¿qué? Tiene un lado aquí en 0 y vamos a tener este círculo aquí. Vamos a tener sigma 1, sigma 2, 4230 PSI. Entonces vamos a tener que el radio, que va a ser igual al esfuerzo cortante máximo, va a ser igual a la mitad de lo que está aquí. Entonces el constante máximo sería igual a 4230 PSI sobre 2, que eso da 2115 PSI. Entonces ya ahí tengo cómo están los esfuerzos en la parte cilíndrica. Listo. Tendría que aquí serían 2115 PSI, 4230 y acá 4230. Listo. Esa es para la parte esférica. Ahora vamos a ver cómo sería en la costilla. La costilla aquí sí va a tener un esfuerzo 1 y un esfuerzo 2. El esfuerzo 1 va a ser igual a ¿qué? A P por R sobre T. Y el esfuerzo 2 va a ser a P por R sobre 2T. Entonces simplemente vamos a calcular 1 y dividimos por la mitad para calcular otro. Bien. Entonces aquí vamos a ponerle P 180 PSI. Acá les recambia porque recuerden que en el centro el espesor es de 3/8, entonces va a ser 15 pulgadas menos 3/8 de pulgada. Eso va a dar 14.625 pulgadas. Entonces aquí hace por 14.625 pulgadas. Todo esto entre el espesor, que el espesor es 3/8 y 3/8 son 0,375 pulgadas. De sigma 1 nos va a dar entonces 7020 PSI. Tengo que sigma 2 va a ser la mitad de la mitad. 7020 serían 3510 PSI. Listo. Entonces ahora venimos a hacer el cortante. Miren que ahora que nos quedaron dos esfuerzos. Nos quedó un esfuerzo de 7020 y otro de 3510. Ahora tenemos que calcular radio. Entonces aquí tenemos que, como el sigma promedio va a ser la mitad y el radio va a ser ¿qué? Entre sigma promedio y uno de los extremos, la mitad, o sea, va a ser el cortante máximo va a ser igual a
7020 menos 3510 sobre 2. Entonces el cortante máximo va a ser igual a 7020 menos 3510, o sea, 3510 entre 2, 1755 PSI. Entonces para esto me va a quedar mi estado de esfuerzo me va a quedar 3510, 7020 y el cortante 1755. Listo.